A mí me ha gustado mucho tu obra, pero debo reconocer que, no sé si te lo dije en Logroño cuando nos vimos, que la verdad es que las 50 o 55 primeras páginas me volvieron un poco loco, no sabía... es verdad que tú me dijiste, llegará un momento determinado en que lo entiendas, ¿no? Bueno, yo creo que he entendido ya todo lo que quieres contar, y en esta conversación que sí que vamos a mantener, ¿no? Me gustaría empezar con lo que yo creo que para mí es el núcleo fundamental de la obra, o la idea que a mí me ha quedado fundamentalmente de la obra. Y me gustaría, si tú estás de acuerdo en ello, no digo que no haya más cosas, que las hay, pero a mí me gustaría sobre todo decirte que el núcleo para mí es la culpa. Yo creo que es la culpa, es decir, es una especie de pesadilla, la tuya, sí. Donde la culpa está presente de una manera directa, donde esa culpa se te ha manifestado en sueños, donde ese subconsciente tuyo te ofrece ese sentimiento de culpabilidad, o más que sentimiento, esa experiencia de culpabilidad. Y solo digo una cosa para probarlo, que es lo que más me llamó la atención. Porque claro, tú dejas caer frasecitas, unas veces entre comillas y otras no entre comillas, pero que yo creo que detrás hay, está presente escritores, están presentes pensadores, ¿no? Aunque luego diga otras cosas incluso respecto al nombre a los nombres de los personajes. Pero yo diría que hay una frase que es una frase del Génesis, clarísimo, y que se refiere a Caín. Y yo en el fondo diría que esta obra, lo que es un sentimiento de culpa, no cainita como tú personalmente en el sentido del mito bíblico como tal, sino la culpa de Caín y la tragedia, o lo que citas a Unamuno también, yo diría que incluso la agonía unamuniana que está ahí patente, o a la manera unamuniana de ese sentido de culpabilidad. Luego, quizás diga también en que yo advierto de una manera directa, incluso en la página antes de empezar el propio texto, esto está patente. No sé si me equivoco. No. Sí, para empezar ya hay muchas... Lo de la culpa es el hilo conductor. No es una culpa... Antes que cainita, es una culpa de identidad. O sea, ninguno de los personajes quieren ser lo que son al principio. Su voluntad es ser otra cosa, y eso les hace culpables de algo que en el fondo no pueden llegar a entender muy bien lo que es, ¿no? Lo que me hablabas de la culpa en los sueños, a modo de anécdota, yo tenía dos sueños recurrentes. Uno de ellos era paraísos coloridos, incluso nombres fantásticos de los lugares, ¿no? La zona del alivio o la discoteca de los seres vivos, y mi sueño terminaba siempre con una carcajada. Yo me despertaba por mi propia carcajada. Y el otro tipo de sueño recurrente ya era más oscuro, y siempre se me culpaba de algo que yo sabía que no había hecho, pero de un modo abstracto se me acababa convenciendo de que yo podía ser culpable, y entonces despertaba con esa sensación de culpabilidad. Evidentemente eso está recogido ahí, porque desde que terminé la obra no he vuelto a soñar. Ni me carcajeo, ni salgo culpable. Bueno, ni gano ni pierdo. Sí. Y la culpabilidad, como hilo conductor, es más una culpa identitaria. Sí, sin duda. Sin duda, no. Yo decía lo de Caín porque es que la frase que entre comillas está sacada del Génesis. Sí, la que sirve además como resorte para una causa de efecto. Exacto, eso lo decía, pues está clarísimo. Pero de todas maneras, todo esto también debo decir que hasta en los propios nombres de los personajes, tú has buscado ahí que haya detrás de ellos un significado de complejidad, un significado, digamos, de abstracción, como decías ahora, relacionado de alguna manera con el subconsciente. Yo me he permitido, yo conocía el término, pero vamos, yo en la lingüística lo conocía, estocastia, ¿no? Estocastia evidentemente es un término que corresponde a todo un sistema de pensamiento, ¿no? Y complejo además, muy complejo, que se da además en casi todas las manifestaciones artísticas y no artísticas, en la propia ciencia, en las matemáticas, de una manera muy directa, ¿no? Es decir, que tú has buscado, digamos, partiendo de lo que decíamos, pero expresar ese mundo que tú has dicho, que yo he insinuado y que tú has completado, yo diría que lo has querido manifestar de una manera muy compleja, muy abstracta en ocasiones,
muy a la manera puzzle en los dos primeros actos, que es verdad que luego se arma todo de una manera muy directa al final. Pero no solo Estocastia, yo creo que hasta, a lo mejor me voy muy lejos, a veces los críticos o los estudiosos nos vamos lejos, ¿no? Con perdón para quien nos esté escuchando, nos hacemos unas pajas mentales a veces excesivas. Pero claro, Filimón, si tú lo llamas Filimón, por algo es. Es decir, para mí Filemón, lleva dos componentes. Uno, una especie de Sancho Panza, sin duda alguna, y otra hasta me recuerda a Filemón en los propios tebeos, es decir, un personaje esperpéntico, podríamos decir, y ojo que tú la palabra esperpento la empleas en la obra en más de una ocasión, y yo diría que al principio, cuando defines toda como desconcertante drama cómico sobre el desconcierto, que a mí me parece acertadísimo, lo que pasa es que la comicidad es una comicidad, como yo decía antes, un poco agónica, o sea, yo comicidad en el sentido de divertirme en absoluto. Es verdad que tú te despertabas con una carcajada, pero mira, si me permites ahora yo hablar un poco de mí mismo y de los sueños, yo tenía dos, ¿no? Uno era que me venía a casa un militar, llamaba a mi puerta y me decía que yo no había completado mi servicio militar y que tenía que volver a hacerlo. Y otro, que venía también alguien, pero en este caso un funcionario del Estado, a decirme que tenía que devolver el dinero que había ganado porque yo no me faltaba una asignatura que aprobar de la carrera. Bueno, un día yo también, ya no tengo esos sueños, también me pasa un poco como a ti, llegó un momento en que se acabó cómicamente, esos sueños acabaron los dos con carcajada. Cuando pensé, una mañana que me despertaba, digo, primero, yo no tengo tanto dinero para devolver como el que me reclaman, en primer lugar, y en segundo lugar, yo no creo que con 2 infartos que tengo, etcétera, etcétera, me hagan hacer el servicio militar. Con lo cual entiendo perfectamente ese término de drama cómico aplicado a esos sueños, porque efectivamente yo lo he tenido también. Mira, y otra cosa, también para darte pie a... hasta el espacio con el que empiezas en la descripción, es un espacio que quieres llevar más allá, no solo de la realidad, sino yo diría de ese mundo que tú quieres presentar entre la realidad y la ficción muchas veces, ¿no? Llamas peculiar hotel, en otra ocasión atemporal, grotesco, es decir, yo veo una dualidad, y aquí es donde te voy a dejar hablar, porque voy a dejarlo yo solo, yo veo esa dualidad, realidad, ficción, subconsciente, sueño, etcétera, y que al final se entiende, como te digo, yo la entiendo muy bien. Sobre todo iría por un camino, que es el de la otredad. Iría al camino, esa dualidad que tú hablabas antes, y que para mí se rompe completamente, y digamos que llegamos a ese desenlace cuando el espejo se hace añicos. Este tema o esta reflexión sobre la otredad, citando como citas a Unamuno, incluso, ¿crees que yo te preguntaría, estoy acertado al verlo? Sí, no, sí, estás completamente acertado, Luciano. El único matiz, yo a la hora de componerlo no pensaba en realidad o ficción, pensaba en realidad e idealidad. O sea, a la hora de configurar la trama, el primer acto se entiende que es más real que el segundo y el tercero. Es una espiral que va de la realidad y el punto de fuga es hacia la idealidad. Y precisamente hay momentos en los que se trata, en ese proceso, es donde está la ficción. Pero la ficción incluso como acción en algunos momentos, ¿no? Claro, yo cuando hablo de ficción la hablo desde un punto de vista de expresión dramática, sobre todo, ¿no? Sí. Y otra cosa que también me ha interesado mucho a la hora de ver estos 4 personajes que están ahí, yo he hablado de Sancho Panza, el sentimiento sanchopancesco que yo veo, o la actitud sanchopancesca que yo veo en ese personaje, ¿no? Un personaje que por último, por lo menos se redime, o quiere redimirse, queriendo besar a Estocastia, pero bueno, eso sería otro camino. Pero yo iría por otro camino también a ver a la propia Estocastia como la culminación, ¿no? Es que quiero llegar a decir que me parece como una especie de Dulcinea, también, hablando en términos quijotescos, ¿no? Pero yo veo a esta mujer
como no lo utópico en el sentido intelectual, porque yo creo que muchas veces aparece la palabra sentimiento en muchas ocasiones, emociones, tú entiendes mucho la palabra emoción también. Yo la veo sobre todo como una especie de anhelo inalcanzable, como algo que se evapora, algo que se nos va, pero que evidentemente está ahí, y sobre todo por un camino que no es para mí naturalmente precisamente el más adecuado, es el de León, que no es un ser para mí, yo creo, despreciable, ¿no? Ni tampoco es el de Filemón, sino eso que ha perseguido su marido durante tiempo. Por cierto, no me vas a decir si el nombre de Letontay proviene de algún sitio también, pero yo veo a esta especie de ideal, la veo un poco dulcinea también, ¿no? Quizá mis vicios cervantinos siempre me desvían hacia ellos. Yo sabes que soy del siglo de oro también y que tengo, que al final son virtudes, vicios tengo yo, tú tienes virtudes cervantinas. Y las hay, en la obra claro que las hay. En el sentido de, no solo de la metaficción llevado al juego de la conciencia, pero centrándonos en Estocastia, sirve para fusionar, el momento que hablamos de realidad e idealidad, la fuerza centrífuga, ¿no? El vórtice de eso es Estocastia. Estocastia es... Llegó un momento que Estocastia, en mi cabeza, no sabía, yo mismo no sabía si era autodestructiva o qué era. Entonces, yo fui el que la redimí como autor, redimí a Estocastia, volqué en ella todo mi amor con mayúsculas, no amor hacia una persona o un carácter, para que ella lo recogiera y que fuera la que alcanzara el ideal y que a partir de ese ideal, pues más o menos transmitiera cierta empatía al lector. Y sí, se me olvida, respecto a los personajes, Estocastia es la más característica. Hablamos de Filemón como Sancho Panza, es el más típico, ¿no? Sin embargo, Estocastia es la más característica. Letantor es característico también, porque al final se tienen que fusionar sus dos caracteres. Y luego está León, pues eso, que es una especie de dandy metafísico, sí, pero amoral y sin... Exactamente, exactamente. Pero yo te preguntaría, tú me has dicho antes que llegó un momento en que esos sueños que te podían atormentar, ese sentimiento de culpa, te libraste de ellos. Y claro, en ellos... Perdona, ¿es así? No, sí, pero claro, yo no era consciente de que estaba limpiando eso. Yo no he limpiado mi conciencia, he limpiado mi subconsciente. Exacto. Pero, ¿y también te liberaste de Estocastia? Que es algo... No, Estocastia está... Estocastia... Está ahí. Estocastia está ahí, Estocastia la busco. Por cierto, el nombre Letantor, insisto. Letantor, fue un día de... O sea que no responde a nada. Responde a algo, pero responde a algo completamente arbitrario. Completamente... O sea, que no tiene ninguna lógica. Me gustó, a partir de la palabra tolerante. Variar la... Claro, hacer una variación de tolerante, de la tolerancia. Sí. Y me resultó sonoro, me resultó hasta artúrico. Ahora sí, eso ya lo entiendo más, ¿no? Pero, ¿y lo de Estocastia, por qué tomarla de ese...? ¿Tú la tomaste directamente sabiendo que estabas hablando de complejidad, de sistemas aleatorios y no aleatorios, etcétera? Lo estocástico es aquello, ¿no?, que está indeterminado dentro de un sistema, aquello que provoca el caos, ¿no? Pero ¿qué es el caos? Ella misma, como caos, es la que redime al resto. Yo creo que las ideas fundamentales me parece que o por lo menos lo que has querido expresar en la obra, creo que lo he entendido, porque la verdad es, como te digo, es difícil llegar a ese mundo que has querido expresar, ¿no? Yo tengo aquí una frase que he tomado para ese prólogo que te voy a hacer, que me gustaría saber si yo también voy lejos o corresponde a... Es una frase de Conan Doyle que dice, una vez descartado lo imposible, lo que queda, por imposible que parezca, debe ser la verdad. Tú en algún momento hablas de la verdad. Sí. Esa verdad es ese desenlace
que tú vas, ese desenlace en la obra, pero al mismo tiempo ese desprenderte de todo eso que te ha estado, llamémoslo, atormentando a través de esa conciencia que estamos hablando, o la verdad y libertad, yo diría también, verdad y libertad no tienen ese peso que yo creo que en ciertos momentos tiene también, en la línea de quitarte lo imposible, etcétera, etcétera. Es más el juego de lo posible y lo imposible dentro de la realidad, en el camino de la realidad y la idealidad, el juego de lo probable y lo improbable, lo posible y lo imposible, más que el de la verdad. Que el de la verdad. Porque la verdad, al final, si va a depender... El final es no intencionadamente ambiguo, solo se puede resolver en la ambigüedad absoluta, ¿no? No sabes si quedarte con la vida de Stocastia o con el final de Ya, tanto. ¿ves? Este es el problema que tenemos a veces los que ante una obra compleja y abstracta, absurda, con una carcajada, como tú dices que tú te... No, pero la carcajada no, la obra no creo que sea de carcajada, de humor. No. Y Es una carcajada en el fondo grotesca, sí, si quieres, esperpéntica, ¿no? No, pero no, evidentemente que no. No, es de carcajada intelectual, podemos decirlo, Sí. por menos para... ¿Tomamos un vino? Sí. Vamos a ello. Así que, Betis Nasty. Sí, pero es que digo...